cuidar a los hijos y los niños, que son el blanco más apetecido por el enemigo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Por si acaso, el nombre Satanás es un término hebreo que significa acusador o adversario. Él está en el mundo espiritual dándonos tentaciones, haciéndonos las tentaciones, y cuando nosotros metemos la pata, literalmente es nuestro acusador delante del mundo espiritual, porque hay derechos legales que se adquieren o se rompen en base al comportamiento que tengamos nosotros acá. Apocalipsis 12, verso 10, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahí lo confirma. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto que está hablando es una profecía que va a ser recién en el futuro, cuando ya venga el tema de la venida de Dios y todo ese rollo, pero lo estamos leyendo porque aquí confirma que Satanás es nuestro acusador. La palabra diablo, el nombre diablo, es una palabra griega que significa propiamente calumniador. Pero ¿qué tal si él no tiene necesidad de calumniarte? ¿Qué tal si simplemente con las cosas que estamos haciendo no tiene necesidad de calumniarnos, sino simplemente nos va a acusar con las cosas que estamos haciendo? Porque cuando estamos dándole campito a nuestra carne y cuando estamos ya haciendo cosas que no tenemos que hacer, estamos dando derechos legales al enemigo, ¿listo? Entonces en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y eso le está diciendo otra vez a la iglesia. Esto no es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. Entonces, que seamos sabios, que seamos sobrios, que tengamos ese dominio propio, que tengamos esa sagacidad de ver las cosas. Y es muy importante que también nosotros como creyentes empecemos a conocer el mundo espiritual, porque esa es la base de todo. Si de hecho dice el pan de los hijos de Dios es la liberación. Entonces necesitamos entender el mundo espiritual de entrada, necesitamos saber cómo caminamos, necesitamos saber quiénes somos. Y no es por un tema así, el otro típico cliché pastoral de autoridad y no sé qué, no es por un tema de rango, no es por un tema de que yo me sienta o me crea mejor que nadie. Es simple y básicamente que lo necesito saber mi autoridad en Dios, para que cuando venga la tentación o para cuando venga el problema o para cuando vengan cosas peores, que las hay maldiciones, hay demonios, hay un montón de cosas así. Entonces yo sepa pelear, y sepa cuidar a mi familia y cuidar mi cuerpo y cuidar mi casa y bendecir mi hogar y cuidar a los hijos y los niños, que son el blanco más apetecido por el enemigo. Entonces yo, como cabeza de hogar, tengo que saber esas cosas. Y como persona individual también, como joven en la calle también, como adulto en mi trabajo también, tengo que saber esas cosas. Porque de pronto el rato menos pensado, y más aún siendo hijos de Dios, me va a llegar un pleito. Porque, ojo, y el Señor Jesucristo lo confirmó, Él dijo: no he venido a traer paz, he venido a traer guerra, he venido a traer disolución, he venido a traer peleas entre padres e hijos. No se refería a que Él lo iba a causar, digamos, ¿no? Se refería a que una vez que nosotros, como individuos, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, todo el mundo espiritual del enemigo se vuelca a nosotros. La teología de la prosperidad te dice que, te volvés un cristianito y que a las 3 semanas vas a ser un millonario después de no sé cuántos pactos y que te va a ir bien en la vida y que no vas a sufrir nunca más. Mentira. De hecho, es al revés. De hecho, lo que nos prometió Jesucristo es que le íbamos a pasar mal, y Él fue así de sincero y lo dijo así de claro. Y toditos que en su momento hemos aceptado al Señor Jesucristo, en la mayoría de los casos nos ha venido un primer pleito. A mí, en mi caso, fue con mi familia. Yo fui el primero de todita mi familia. Y me llegó, pero de todos lados. Entonces es así lo que pasa, y el mundo espiritual se te va a volcar en tu contra y van a haber cosas que van a suceder. Pero si recién acepté a Jesucristo y no sé qué, y me enfermé, digamos, ¿no? O esto pasó, o me dejó la esposa, o se enfermó mi hijo, o qué sé yo. Es por eso justamente, y es porque las iglesias deberían estar enseñando más este tipo de cosas, porque necesitamos saberlas para defendernos. Porque sí, la victoria la tenemos en Cristo, sí o sí la tenemos. Pero ¿cómo voy a agarrar mi victoria en Cristo si no sé cómo hacerlo? ¿Cómo voy a yo practicar mi posición en Cristo delante del campo espiritual que me quiere derrotar? ¿Cómo lo voy a hacer si no sé? Si en la congre me están predicando que solamente me porte bien y que si doy mi diezmo me voy a volver millonario, digamos.
¿Dónde está el verdadero asunto, que es en lo espiritual? Si nuestra salvación está en lo espiritual, si nuestra salvación comenzó en lo espiritual, nuestro caminar pues tiene que ser en lo espiritual en todo momento. Si yo estoy entendiendo que tengo que usar esto que Jesucristo me ha dado para defenderme, defender mi hogar, para que cuando me llegue el problema, porque problemas van a llegar, para cuando me llegue el problema yo tenga esa paz. ¿Y dónde está mi paz? Mi paz está en Jesucristo. Pero Jesucristo me ha enseñado y les enseñó a sus discípulos, nos enseñó por las epístolas y por todos lados nos ha enseñado qué hacer, nos ha enseñado cómo combatir, nos ha enseñado cómo luchar contra las huestes de maldad y todos esos rollos. Entonces eso tenemos que tenerlo en claro, que primero nunca va a ser por nuestra fuerza, pero la mejor noticia de todas es que hemos aceptado a Jesucristo algún momento en nuestra vida, hemos tenido ese bautismo del Espíritu Santo y está Él aquí. El Espíritu Santo viene a morar aquí adentro. Entonces es por eso que yo voy a poder pelear. Porque si no está Él ahí, y hasta en la Biblia hay un susto que alguien se tiró queriendo echar fuera demonios y le dijeron a Pablo conozco y al otro lo conozco, pero a vos no, y le sacaron flor y lo reventó, pues. ¿Por qué? Porque no lo tenían. Nosotros, gracias a Dios, sí lo tenemos. Quien aceptó verdaderamente con sinceridad a Jesucristo en su corazón, sí tiene al Espíritu Santo ahí. Eso es lo que te da la seguridad de tu salvación. Y eso es lo que te da la seguridad de quién sos en Cristo. Y eso es lo que te da la seguridad y autoridad delante de ese mundo espiritual que te quiere venir a reventar. Eso es identidad en Cristo, eso es lo que tenemos. Pero como siempre es de Él, por Él y para Él. Nosotros, gracias a Dios, somos los bendecidos, afortunados, que Él nos amó primero para que nosotros le digamos ok, porque lo único que tuvimos que hacer fue eso, decirle ok y te necesito. Y entonces Él está aquí y Él lo hace por nosotros. Y Él lo va a seguir haciendo por nosotros siempre. Pero ojo con nuestro libre albedrío, que no, luego nos creemos los invencibles, los capos, y me ha pasado a mí, y lo digo por experiencia. Y entonces por eso volvemos al comienzo de decir, nosotros tenemos que saber nuestra identidad en Cristo, nosotros tenemos que saber quiénes somos. La fe no es aprendida, pues. La fe no te la enseñan en la escuela de teología. La fe no se aprende, la fe se siente, la fe es una seguridad. Y la fe y esa seguridad de la fe te llega cuando sabes quién sos. Si yo no estoy seguro de que si creo bien en Dios o no, si yo no estoy seguro de esas cosas, ¿cómo voy a tener fe? ¿Cómo voy a tener fe para mi vida y para los demás? Y esa certeza no es aprendida. Y también dice la palabra que esa fe te la da el Señor igual. ¿Cómo te la da? Con eso. Cuando Él vino a ti, cuando su Espíritu vino a ti, lo tienes a Él, sabes que lo tienes a Él, sabes quiénes sos en Él. Si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, el resumen de la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Eso les está diciendo Él en ese momento a sus apóstoles, ¿verdad? Y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahorita ya está en nosotros. Esto él se los decía antecitos de Pentecostés. Todavía les estaba anunciando que iba a haber el Espíritu Santo, pero después de que Jesús se va al cielo, ya ellos están reunidos solos y llega el Espíritu Santo y los bautiza a todos y toda la historia. A partir de ahí ya nosotros lo tenemos, porque ya fue heredado para nosotros también, heredado por fe de generación en generación. Nosotros lo tenemos. En el versículo 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esto es alucinante. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Qué alucinante, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, el versículo 25. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrán regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora yo les he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda crean.
no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y ahí fue que ya nos dejó el bautismo del Espíritu Santo, y nos dejó el Espíritu Santo a nosotros porque justamente ha venido el príncipe del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, el príncipe del mundo está acá, entonces la lucha es constante. Si el Señor no hubiera considerado necesario, no nos hubiera dejado al Espíritu Santo para que nos ayude día con día. Pero si lo dejó, no simplemente ha sido por permanencia, sino también por protección para nosotros. Básicamente el Espíritu Santo cumple 3 funciones en el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Uno es unificación, nos une a todos como familia. El otro es capacitación, el Espíritu Santo nos va capacitando, porque cuando nosotros leemos la Biblia, si no es por el Espíritu Santo, no la entendemos. Y eso nos pasó, creo, a la mayoría cuando antes de tener una relación con Dios hemos tratado alguna vez de leer la Biblia, no se entiende ni por si acaso. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, sí, y no solo en la Biblia, y no solo en la lectura de la Biblia, sino en la capacitación día con día, sino en las vivencias de día con día. Todas las cosas que pasan en nuestro caminar con Dios son capacitaciones del Espíritu Santo para nosotros. Inclusive las cosas malas que hablábamos al comienzo, inclusive los ataques que vienen, inclusive las metidas de pata que tenemos. Luego, como está el Espíritu Santo en nosotros y Él es fiel, entonces de ahí aprendemos. Hay algunos que somos más tercos que otros, digamos. Hay algunos que costamos más que el Señor nos corrija, pero sí lo hace. Y el tercer punto es lo que hablábamos ahorita, es la identificación con Cristo. Sella al creyente en Cristo y lo identifica con Él. Y el propósito también del Espíritu Santo es ese, que nosotros estemos al tanto con Él, que estemos enchufados con Él, para que podamos responder a todas las acechanzas del enemigo. Sí somos humanos, como humanos somos imperfectos, vamos a meter la pata. Esto de ninguna manera se trata de que nosotros vamos a llegar a una perfección, eso no va a suceder. El único momento en el que nos vamos a llegar a la perfección es cuando ya estemos con Él. Mientras tanto estamos en un caminar que somos imperfectos, pero lo que el Señor requiere únicamente es que nuestro corazón esté predispuesto. Nuestras imperfecciones van a seguir ahí, vamos a ir arreglando muchas de ellas por gracia de Dios, por ayuda del Espíritu Santo, se van a ir arreglando un montón. Pero imperfectos somos todo el tiempo. Siendo Dios omnipotente, siendo el Dios que es, haber tomado forma humana para venir a conocernos a nosotros, para venir a conocer nuestra humanidad, para venir a sentir como nosotros, para venir a sufrir como nosotros, literalmente para saber cómo la pasamos nosotros y para ser uno de nosotros, para luego perdonarnos y poder socorrernos. O sea, ese es un amor gigantesco, el amor de Él para nosotros. Para poder ser al fin, dice nuestro sumo sacerdote: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con Jesucristo somos familia, el Señor entiende que somos imperfectos, y si hubiéramos pecado, o en el momento en que metamos la pata y pequemos, tenemos esa esperanza con Él. No debemos sentirnos bajoneados en el rato en el que pequemos. El enemigo es experto en hacernos sentir basura. En cuanto nosotros metemos la pata, más aún si teníamos todas las ganas de estar con el Señor bien y todo ese rollo, y metemos la pata, el enemigo viene y te hace sentir como basura, te hace sentir indigno, ¿no?, del amor de Dios. Pero el amor de Dios lo tenemos garantizado, porque Él lo decidió para nosotros inclusive antes de que nosotros nazcamos. O sea, ya estaba decidido que nos iba a amar. Y eso no va a cambiar. Pero sí, como hemos leído al comienzo, si yo no respeto ese amor, si yo no valoro ese amor, si yo no vivo agradecido con ese amor, y de pronto ese amor me vale, ahí voy a cosechar consecuencias para mí. Y como hemos leído en Corintios, si bien no se perderá mi salvación, gracias a Dios, pero aquí la voy a pasar mal. Aquí voy a estar enfermo, aquí voy a hacer daño a mi familia, aquí van a pasar un montón de cosas que no debieran haber pasado. Otra de las cosas que mucho estamos hablando, porque mucho sucede, es que después del pecado hay falta de propósito. Y la falta de propósito te trae falta de identidad. Los daños que te hayan llegado por X o Z razón y las consecuencias que pagamos muchas veces por nuestras metidas de pata, luego nos quitan un propósito. El Evangelio es fácil, el Evangelio es solamente creer que hay ese Dios maravilloso que te ama y que quiere salvarte, que quiere librarte de todas las cosas que el enemigo quiere hacer. El Evangelio es tan fácil como imposible de entender, más aún para los más entendidos, más aún para los que más rebuscan en la humanidad y esas cosas. Algo tan maravilloso como Dios es imposible de entender.
esto ha sido algo que Dios le plació darlo a sus niños, dice. Que estamos lastimados, que estamos cargados, que hemos sido dañados, que estamos siendo tal vez trapeados por la vida, pero ahí está la mano extendida de Jesucristo para cada uno de nosotros. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. O sea, el tema del evangelio realmente es sencillo, pero por eso mismo dice también, y decía Pablo, ¿no? que para el mundo es cosa de locos el evangelio, porque no lo pueden creer y no lo pueden entender. Y nadie lo va a creer y lo va a entender si es que no les es dado por el Espíritu Santo. Así como nos pasó a nosotros al comienzo, que antes de tener una relación con Dios, nos podías hablar en chino de Dios y no entendíamos nada, digamos. El mundo tampoco. Pero a Dios le plació a tocar nuestro corazón en algún momento de la vida, a hacer ese clic en nuestro corazón para que nosotros lo busquemos, y entonces nosotros lo buscamos y Él con todo su amor y su buena onda ya nos mostró todas esas cosas. Llegó el Espíritu Santo a nosotros y toditos esos misterios, toditas esas cosas tan lindas son reveladas, y lo único que hacen es arreglarnos nuestra vida, independientemente de los problemas que van a haber, porque van a haber, pero dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, ya vamos a tener primeramente paz. Y entonces es fácil, y Él viene a llenar tu corazón de paz, viene a llenar tu corazón de amor. Y eso que va capacitándose adentro de cada uno de nosotros es lo que nos va a hacer tener esa fortaleza y esa fe y todo lo que necesitamos para cuando venga el enemigo, porque va a venir, y para cuando vengan los problemas y para cuando vengan un montón de cosas.